Perfecto. Hoy entonces comenzamos con el capítulo 2 y Dios mediante con el capítulo 3 del libro de los jueces, como le conocemos de Shoftim, ¿no es cierto? Entonces, vamos leyendo, ¿sí? Vamos leyendo de manera general este capítulo 2 y 3 sirve como una antesala, digamos, del capítulo 2 sobre todo, sirve como una antesala o como una recapitulación, una introducción, si se quiere, un prólogo de lo que va a ser el resto del libro, ¿sí? La primera parte del primer capítulo servía como una, si se quiere, una conexión con el libro de Josué. Y esta vez el capítulo 2 sirve como un resumen ejecutivo, si se quiere, como un abstract de lo que va a ser todo el libro de jueces, ¿sí? Y después ya el tercer capítulo comienza con otras razones que explican por qué, digamos, están como estuvieron en esa época, y ya comienzan con la historia de tres jueces. El famoso Daniel, el famoso Ahod y el no tan famoso Samgar. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas historias. Entonces, comencemos por el capítulo 2, versículo 1. Y dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Bohim y dijo, yo les saqué de Egipto y les introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar, pero ustedes no han atendido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses les serán de tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Bohim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. ¿De acuerdo? Clarito está. Ahora, pequeño detalle, una pregunta. ¿Qué imagen les viene o qué creen ustedes o quién incluso puede preguntarse, creen ustedes que haya sido este ángel del Señor? ¿Ya? ¿Cómo podríamos entender esto? Después de todo lo que hemos estudiado en la Torá, después de todo lo que hemos estudiado en jueces, bueno, un poquito de jueces, en Josué, algo del Evangelio y demás, ¿qué podemos pensar de este personaje? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Quién se anima? El mensaje está claro, ¿no es cierto? Les dice, yo le saqué, básicamente, el Señor manda a decir que Él es su Dios, no quebrantó su pacto, sin embargo, ustedes no han, no se han juntado de alguna manera con la gente de acá, por lo tanto, no les voy a echar y más bien les voy a dejar como lazo para ustedes. ¿Ya? Consecuencia de eso, la gente llora y tal. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es que, digamos, lo llamativo es cómo comienza este pasaje. ¿Ya? Que con el ángel del Señor que se levanta de Gilgal y va a Bohim, o Boquim, como ponen ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué imagen les merece esto? ¿Suena extraño? ¿Es normal que un ángel se levante de un lugar y vaya a otro? ¿O les parece súper coherente? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué creen? El mismo que los acompañó. Yo estamos en una discrepancia con mi hermana. Yo creería que es un humano. Mi hermana dice Un enviado. un enviado, el mismo que los acompañó en la batalla contra Jericó. Ujú. Pues Ok, muy bien. De hecho, es un buen punto de partida. ¿Y Natita qué dices? Eso dice Nico, ¿cierto? ¿Y sí, Natita? eso dice Nico. Yo digo que más bien es un humano, es un mensajero. Le digo a Nicole que capaz era Josué, pero me dice que obvio no era. Sí, obvio no. Obvio no, porque ya estaba durmiendo, ¿no es cierto? Ok, entonces, básicamente esas son las dos opciones que tenemos. O literalmente es un ángel de los que nos imaginamos resplandeciente, o sea, un ser no humano, o un ser humano que Dios le dio un mensaje, ¿ya? Y fíjense ustedes, aquí hay muchas discrepancias. Muchos opinan que es un pasaje semejante, precisamente como dice Nico, a lo que está ya en Josué 5, si no estoy mal, antes de la batalla de Jericó, antes de la conquista de Jericó. Sin embargo, si ustedes recuerdan, ese pasaje del ángel con con la espada desenvainada, perdón, y demás, con la vaina desespadada, con la, me lengua la traba, con la espada desenvainada y demás, era una visión. ¿Ya? Aquí literalmente sube una persona o alguien, este personaje, este ángel, y les dice,
Y fíjense ustedes, este versículo, este pasaje nos sirve una vez más para no olvidarnos de el concepto que debemos tener en presente cuando encontremos esta palabra, ángel, ¿ya? La palabra ángel, que en hebreo se dice malaj, ¿de acuerdo? Voy a ver si lo puedo escribir como para que lo tengamos aquí presente, ¿sí? Ay, no. Vamos a ver. Ok, lo estamos viendo, ¿cierto? Y ahora se me actualizó y sepa Dios cómo se utiliza esto. Ok, Sí. ya. Ok, entonces, fíjense ustedes. Estamos viendo la palabra ángel, ¿cierto? Se salió. Ok, ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo. No se me preocupe. Usa pizarra clásica mejor. Eso sí, gracias. Ya, entonces estábamos viendo la palabra ángel, ¿no es cierto? Con tilde. Ángel, ¿ok? En hebreo se dice mal, ¿sí? Malach, y que se escribe más o menos así. Ah, vaya. Una línea un poquito más gruesa para que se vea. Se escribe así. Malach, ¿sí? Esta es la M, esta es la L y este es la sonido de K gutural, ¿ya? Malach, se lee de derecha a izquierda, ¿ya? Malach. Ahora, esto vale la pena, dato curioso, siempre, ¿no? En griego se puso la palabra ángelos, ¿sí? Ángelos, o con Y incluso le ponen algunos, que no es otra cosa, tanto en griego como en hebreo, la palabra ángel, ángelos, malach, ¿no es cierto? Significa no otra cosa sino un mensajero. Significa precisamente mensajero, ¿sí? Eso es lo que significa malach, mensajero. Y mensajeros puede haber de diferentes tipos, ¿sí? Mensajeros puede haber de diferentes tipos. Puede haber mensajeros enviados de Dios, literalmente, alguien que viene del cielo y tal, o puede haber también un mensajero enviado por cualquier otra persona, ¿ya? Un rey envió un malaj, ¿sí? Y tal, porque la palabra es neutra. El asunto es que nosotros en español esta palabra le tradujimos tanto ángel, ¿ya? Como mensajero. Entonces, dependiendo el contexto y dependiendo el traductor, cuando encontró esta palabra, cuando el contexto era clarísimo que no era una persona, optó por la palabra ángel. Cuando el asunto era medio oscuro, medio raro, optó por la palabra mensajero. ¿Ya? Y a veces, como en este pasaje de aquí de Jueces 2, ante la duda puso ángel. ¿Ya? Ahora fíjense ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Solo qué pasa si en este pasaje, en lugar de decir el ángel del Señor subió, le leo el mensajero del Señor subió de Gilgal a Boquim? ¿Qué pasa si leo así? Se da a entender que no necesariamente era uno del cielo, ¿ya? Y saben que, ahora, pregunta, este dato es el determinante, que dice que subió desde Gilgal a Boquim. ¿Ya? Boquim es el lugar en donde lloran. Precisamente Boquim es un participio del verbo bajá, si no estoy mal, que es llorar. Llorar, pero de una manera como un bebé cuando llora. Un llanto, pero fuerte, en voz en pecho. ¿Ya? Un llanto, no desesperado, pero es un llanto fuerte. Un llanto fuerte, como alaridos. Digamos, eso es boje. Ya estamos, Boquim, es que estamos llorando con alaridos, ¿no? Sí, entonces, ahora, si nos acordamos del libro de Josué, ¿qué había antes en Gilgal? ¿Qué había en Gilgal? ¿Qué había? ¿Quién se acuerda? Si nos equivocamos, no importa, pero participemos, ¿ya? ¿Qué había en Gilgal? ¿Quién se acuerda? En el libro de Josué, justo lo que... En el capítulo 5 ocurrió la circuncisión antes de entrar a la tierra, Ya. frente a ¿Qué más Jericó.
Ajá. ¿Y qué más había? Y entonces, ¿qué había en Gilgal? Gilgal. Ujú. ¿Qué ¿Qué había? había? Las ¿Qué era? 12 piedras que Por ahí, por ahí. Por ahí, ¿Qué por había? ahí. Pregunta, ¿de dónde partieron para conquistar Jericó? ¿Desde dónde? ¿Desde Desde dónde? Moab, desde las llanuras de Moab, No, del río no, Arnon. no. Ese está al otro lado del Jordán y estamos acá cruzando. Para conquistar a Jai, a todas esas ciudades, cuando conquistan todo aquello, ¿a dónde regresan? ¿De dónde salen? Y a dónde regresan? Cuando salen de todo aquello, todas esas victorias, todo lo demás, ¿salen de dónde y a dónde regresan? Puede leerle Josué 10:43. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Josué 10:43. ¿vale? Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Entonces, ¿qué había en Gilgal? El campamento. Es el campamento previo a las conquistas. Antes de que conquisten toda la tierra ahí, estaba el campamento de los hijos de Israel. De ahí era el centro de operación, la base de mando, digamos. Eso estaba en Gilgal. Entonces, una forma, ahora, digamos, este pasaje de aquí no se sabe muy bien en qué tiempo está pasando, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que estos hechos que nos relatan aquí de Josué, digamos, de jueces 1 y 2, parecería que se entrelazan un poco con lo que está pasando entre Josué 13 al 24. Entonces no se sabe en qué momento mismo está pasando, porque acuérdense que Josué les dice al final que conquisten, y van, conquistan, pero acá de nuevo nos cuenta que ya Josué murió y recién comienzan a conquistar lo que en Josué les mandó a conquistar, no sé si me explico. O sea, pero hay como que una duda un poco en el tiempo. Entonces, sí, al parecer todavía estaba esto, y por eso les digo, el dato aquí clave es Gilgal, que sube el mensajero del Señor a Gilgal. Ahora, fíjense ustedes, si esto es todavía en el tiempo un poco de la conquista, y también nos va a contar que Otoniel todavía está ahí vivo y todo lo demás, ¿no es cierto? Al parecer, ¿quién podría haber sido uno de estos personajes que se le pueda catalogar como mensajero del Señor y que venga con una palabra así de fuerte? ¿Quién se les ocurre? Ya dijimos que no era Josué. Pero Moisés, ¿quién más? Moisés, Moisés, segura, en la época de los jueces. No, ¿no es no, cierto? ya estaba muerto, pero Claro, exactamente. ¿Quién pudo haber sido? Pero por ahí, por ahí. ¿Quién pudo haber sido? No era Josué, no era Moisés, no era Caleb, no era Caleb. ¿Quién pudo haber sido? Alguien que suba de Gilgal, o sea, que haya estado en el campamento original, ¿no es cierto? Y que suba con este mensaje tan poderoso que toda la gente le Un escucha. sacerdote. ¿Cuál de todos? em, Por ahí va, por ahí va. ¿Qué Eleazar, sacerdote? si es que aún vivía, Y si no, su hijo, pero, ¿cómo se llamaba el hijo? el Pinjas. Pues sí, muchos comentaristas ya en la época, digamos, de los comentaristas judíos opinan que este mensajero en realidad era el sumo sacerdote Pinjas. O sea, ya es cuando Pinjas asumió el rol de sumo sacerdote. Y dado que él tuvo precisamente este celo en su momento, digamos, se entiende que tuvo una relación bastante íntima con el Señor, de tal manera que él fue uno de los que, digamos, este fue el que se le llamó el mensajero del Señor. Como sumo sacerdote viene a llamarle la atención al pueblo.
de tal manera que llama esa atención que el sumo sacerdote, y se entiende, que el sumo sacerdote suba, le llame la atención al pueblo y todos se pongan a llorar desconsoladamente, por así decirlo. Imagínense ustedes que el sumo sacerdote venga, les congregue y digan así, dice el Señor, tal, 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 tal. Les dice, como diríamos nosotros, dice sus verdades. Toda la gente dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? Y todo lo demás, y se ponen a bojim, se ponen bojim, se ponen a llorar, a clamar, digamos de una manera alta y todo, ¿sí? Entonces, fíjense, primero, ya les digo, y este pasaje nos sirve un montón para aclararnos que cada vez que en nuestras Biblias encontramos la palabra ángel o mensajero, especialmente la palabra ángel, no pensemos inmediatamente un personaje de pronto como el que pintan en las ilustraciones, ¿no? Con alas o sin alas, resplandeciente, rubio, alguna cosa así, ¿no? No. Aquí, por ejemplo, se utiliza incluso la palabra malach Hashem, ¿no es cierto? Un malach de Elohim, un malach, un mensajero de Dios, y se le denota así al sumo sacerdote. Fíjense ustedes, se le llama malach, ¿sí? Mensajero. Y el mensaje que le despertó seguramente a Pinjas, pues sube y diles. De hecho, la Septuaginta añade después de, en esta primera parte que diría, el mensajero del Señor subió de Gilgal a Bohim y dijo, el Señor dice. Eso añade la Septuaginta, como para que no parezca que este es un mensaje de él, sino que nació de él, sino que Dios le dijo. Eso lo añade la Septuaginta. Algunas versiones de la Septuaginta, no todas, pero una versión de la Septuaginta sí lo incluye ahí. ¿Sí? Y fíjense lo que les dice, de una manera muy, digamos, muy resumida, pero les dice en lo que fallaron. Y dice, yo les saqué de la tierra de Egipto y los metí en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar, pero ustedes no han atendido a mi voz, no han escuchado mi voz, porque han hecho esto. Por tanto, yo también les digo, no los echaré de delante de ustedes a las naciones, ¿entienden? ¿Cierto? Sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses les serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor, el mensajero del Señor Pinjas, ¿no es cierto?, habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y bojé, dice, lloró, y clamó, lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Bohim, que dice Bohim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, ahora, aquí llama la atención una cosa, como les digo una vez más. Este libro de Jueces complementa mucho la historia de Josué por el asunto. Josué incluso en la segunda parte nos da un poco más de datos, digamos, de cuánto mismo conquistaron y todo. Aquí nos va complementando de que parece que Josué no es que alcanzó a ver toda la tierra conquistada, al parecer, ¿ya? Sino que dejó encaminado y una vez que muere es que pasa lo del capítulo 1 que salen recién a conquistar y nos cuentan de nuevo toda la historia de Caleb y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso está pasando aquí y al parecer, aún en los días de Josué, ya Josué estaba viendo lo que veíamos que les advertía tanto en sus últimos dos discursos finales, en sus dos últimos discursos, ¿cierto? Que era, en pocas palabras, que recuerden al Señor porque no se tienen o para que no se unan con la gente de ese pueblo. ¿De acuerdo? Para que no se unan. Y habíamos visto que precisamente ese era el mal que tenía la gente, digamos, al que tendía la gente en ese momento, a unirse a darse matrimonio, a pensar que en pocas palabras hay algo de comunión entre ellos, hay algo de semejanza, ¿sí? Y eso precisamente es lo que aquí comenzó a darse, ¿vale? Ahora, fíjense ustedes, como les decía, y ya les había anticipado mucho la anterior semana, para nosotros, ahora que estamos en un medio diferente, digamos, al que estaba en esa época, para nosotros es muy fácil, incluso hasta por, digamos, del antepasado católico que muchos de nosotros podemos haber tenido, ¿no es cierto? Es muy fácil identificar, hoy tenemos muy claro en la cabeza que aun si hablan de Jesús o de Dios o lo que sea, y vemos una imagen, un ídolo, un santo, lo que sea, y ahí no hay que entrar, de ahí hay que salir, ¿no es cierto? Pero imagínense, y es lo que les decía, hoy este libro de Jueces sirve mucho como porque estamos viviendo, si bien no estamos en un contexto de conquista y todo lo demás, de asentamiento, sí estamos en un contexto en el que nos toca vivir alrededor, y nos ha tocado vivir en medio de naciones, de gente que creen que somos bastante semejantes, ¿sí? Eso básicamente. Entonces,
el mensaje en general, uno de los mensajes de Jueces es precisamente que aprendamos cada uno a sabernos diferenciar muy bien de los demás y que no nos dejemos de engañar por las apariencias. Básicamente es eso, que sepamos nuestro, digamos así, que sepamos nuestro origen, la famosa, que sepamos nuestra identidad, la famosa palabra la identidad, que sepamos nuestra identidad. Y fíjense ustedes, aquí la identidad no se le dice, aquí al pueblo, no se le dice, verán, acordaránse que ustedes son hijos de Abraham. No, aquí la identidad del pueblo está ligada mucho a Dios. Y aquí lo que está tratando, en el fondo, es una pugna, digamos, entre a qué Dios sirve el pueblo. Eso es lo que está pasando. Y que como consecuencia de a qué Dios se inclina su corazón, por así decirlo, es que van a tener una consecuencia u otra. ¿Ya? Porque cuando el pueblo camina con el Señor, va todo bien. Pero cuando se olvidan, se inclinan a otro lado, el Señor literalmente dice, les vende a otro pueblo, a otro Dios, a otro reino incluso, por un determinado número de años, hasta que el pueblo clama, se da cuenta, Dios manda un liberador, un salvador, un juez en este caso, y los libera y los vuelve a comprar, digamos, por un determinado tiempo y otra vez. ¿Sí? Entonces, lo que aquí les quería decir y que tengamos muy claro es que este entorno que estamos viendo de Jueces, que vamos a leer de todo el libro de Jueces, no es muy diferente al de ahora. O sea, si algún libro tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana, es este libro de Jueces. Porque en realidad estamos habitando en medio de pueblos gentiles. ¿Ya? Y hablo de pueblos gentiles no solo porque, bueno, no es que aquí, bueno, por un lado porque estamos en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Es muy fácil de aquí con el internet y todo lo demás, toparnos con cultura coreana, japonesa, china, musulmana, gringa, europea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es muy fácil dejarnos, digamos, influenciar por ello. De hecho, por ejemplo, nuestra educación mucho es europea, mucho de nuestra cultura es una asimilación de los gringos y así. ¿Ya? Entonces vivimos nosotros sí en un entorno gentil en cuanto a naciones, pero también vivimos en un entorno gentil en cuanto a religiones, si se quiere. Y especialmente en nuestro entorno es muy complicado porque hay un montón de religiones que se les denomina, ¿no? Judeo-cristianas. Incluso algunos ya le denominan religiones abrahámicas y no sé qué cosas, ¿no? ¿Ya? Porque al parecer, y si lo vemos así de manera general, comparten lo mismo. Muchas o la mayoría creen en Jesús, creen en Dios, creen en lo mismo, como que se les agrupa en una sola. Y si es que los vemos así en general, parecería que hasta nos podemos identificar. Pero el asunto no está en ver de manera general, sino en ver los detalles, ¿ya? Y ese fue precisamente uno de los errores que cometió aquí la gente, que comenzó a creer que porque en términos generales eran iguales, hablaban un idioma similar, tenían una mitología, digamos, una religión bastante parecida, y ahí estaban. Vivían en la misma tierra, eran tal vez físicamente parecidos, ¿de acuerdo? Económicamente estaban en situaciones similares, y entonces como que empezaron a ver tal vez una cuestión de semejanza y dijeron, sí, no hay problema, ¿ya? Ese es el principal problema que se vio acá, ¿sí? Ahora, el resto del capítulo 6 lo vamos a ver que es básicamente lo que les acabo de decir. Es una recopilación, un prólogo, si se quiere, a todas las historias que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y dice así, porque Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, ¿ya? Ahí vale la pena decirlo, en hebreo no dice Timnat Sera, dice Timnat Jeres, ¿ya? Es otro nombre del lugar. Al parecer, Josué le cambió de nombre, le puso Timnat Sera, pero su nombre cananeo era Timnat Jeres. Y Timnat Jeres significa heredad del sol. Sí, le cambió de nombre. En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, no aceptó ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dice, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y caminaron tras otros dioses, caminaron detrás de otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba en ellos o con ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, porque se prostituían tras dioses ajenos, ¿ya? A los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor ¿qué dice? Se condolía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se, dice, bueno, y no se apartaban de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este Goy, este gentil, le llaman, ¿no? Traspasa mi pacto, traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no escuchan mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si guardan el camino del Señor para andar en él como guardaron sus padres o no. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¿Ok? Ahora, ¿qué se ve aquí? ¿Qué se ve aquí? Primero, ¿qué les digo? En realidad parece que esta parte está bastante clara, digamos, no hace falta ser teólogo para entender. En realidad, lo que se suele comentar de esto es que, como les decía, es un prólogo de lo que va a pasar más adelante. Ahora, llama mucho la atención algunas cosas, fíjense ustedes. Aquí básicamente, como les decía, no hay que meterle mucha cabeza en cosas digamos, no conviene mucho hilar muy fino porque puede darse a confusión, pero la forma de entender esto es precisamente que el Señor dejó esto escrito precisamente como testimonio de lo que pasa cuando el pueblo, aún siendo pueblo, o en teoría siendo pueblo, no camina como debería caminar y se va a otros dioses, ¿sí? Por un lado eso. Ahora, hay algunos datos que debemos saber. Primero, ¿quién era este Baal y quién era esa Astarte? ¿De acuerdo? Esto vale la pena decirlo de acuerdo a toda la mitología de Canaán, ¿sí? El dios Baal era el príncipe de los dioses, o algunos le decían el dios supremo de de toda la mitología de Canaán. Vale la pena decir, todos los pueblos cananeos, que como ustedes se acuerdan lo que decíamos la anterior semana, Canaán nunca fue un reino, es la región. ¿Ya? Es como decir Latinoamérica. ¿Ya? Y dentro de Latinoamérica están varios países. Pues lo mismo, Canaán era la región y dentro de la región de Canaán estaban varios pueblos. Los hebeos, los jebuseos, todos aquellos, ¿no es cierto? Estaban ahí. Ahora, todas estas personas son descendientes, digamos, o más dicho, tienen un mismo ancestro en común, que incluso son también parte tienen parte, digamos, un ancestro común, incluso ¿cómo se llama esto? Con el mismo pueblo de Israel. Por ejemplo, en iconografía, digamos, en algunos papiros y en algunos jeroglíficos egipcios, están los relatos que corresponden a la época en la que Israel estaba todavía, digamos, el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, incluso mucho antes. Los egipcios, como si se registraron que en ese lugar, en la región de Canaán, había muchos pueblos asentándose, ya mucho tiempo antes de Abraham, digamos, de la época de Abraham, por ahí, digamos, más o menos, por ser así, poco preciso, pero había muchos pueblos de ahí, y los egipcios les llamaron los pueblos los Apiru, así se llaman, ¿ya? Los Apiru. Muchos incluso llegan a creer que estos de los Apiru tendrían algo que ver con los
con los de Eber, porque ustedes se dan cuenta, Apiru suena mucho a Eber, ¿ya? Especialmente porque los egipcios no podían pronunciar algunas consonantes, ¿ya? Entonces, ellos le registraron como Apiru, y en la época, ya les digo, mientras el pueblo de Israel estaría siendo esclavo, y mucho antes, Egipto ya registró en esa época, en esa región de Canaán, a pueblos llamados Apiru, ¿sí? A los Apiru. Y lo que quiere decir con esto es que todos los pueblos cananeos tienen un tronco común, tienen en el fondo un ancestro común semita, ¿ya? Y eso explica por qué es que tienen una ideología, digamos, una cosmovisión, si se quiere, muy similar incluso al pueblo hebreo, ¿ya? Así hablando. Incluso el lenguaje, el idioma que ellos hablaban, que estos pueblos hablarían, es muy semejante al protohebreo, que se le suele llamar, ¿ya? Que dicho sea de paso, entre paréntesis, nunca existió un idioma llamado protohebreo, ¿ya? Nunca existió. Lo que pasa es, o si se existe alguna cosa como protohebreo, en realidad son intentos de reconstrucción de un idioma previo al hebreo bíblico que se habla del primer templo, que es el hebreo bíblico más antiguo. ¿Ya? Si es que en algún momento nosotros escuchamos hablar de protohebreo, siempre hay que preguntar de a qué se refiere con eso, porque a veces se da por sentado de que se trata de un idioma propio, y no es así. El protohebreo es un idioma, o es el idioma que se supone que dio paso después a lo que llegó al hebreo. Porque si ustedes se interesan un poco por este tema de las lenguas y todo aquello, es muy complicado reconstruir una lengua madre, digamos ya, a partir de los idiomas existentes. Es como, por ejemplo, nosotros sabemos que las lenguas romances, o sea, español, francés, portugués, italiano, vienen del latín. Y digamos, pero porque tenemos registros de latín, ¿vale? Pero, por ejemplo, sería muy complicado reconstruir el latín a partir del español, del italiano y demás. O imagínense ustedes, el hebreo no es un idioma siempre existente, fue un idioma que se desarrolló. Y lo que se preguntan los lingüistas es qué idioma dio paso al hebreo. Porque se estudió antes, porque hay muchos idiomas primos del hebreo, el árabe, el ugarítico, el madianita, etcétera. Hay otros idiomas que son como primos del hebreo, ¿ya? Y que tienen precisamente semejanzas tipo del español con el portugués o con el italiano. Y eso da señal de que tienen un idioma ancestral común. Y la pregunta que se hacen es, ¿cuál es este idioma? A ese idioma se le llama protohebreo, pero no existe. ¿Sí me explico? Si es que algo existe, es las reconstrucciones que han hecho los académicos al respecto, pero como tal no existe, ¿ya? Y es muy complicado hacerlo, es muy complicado hacerlo. Entonces, siempre que cualquier persona diga el protohebreo, es que en el protohebreo en realidad no es muy fiable, y es menos si es que se quiere dar incluso una explicación a partir de que mire el protohebreo, nada que ver. Otra cosa, aprovechando esto con el lenguaje. ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo nosotros teníamos una pequeña inclinación a ver las figuritas y hacer como que todo lo demás? Eso era un craso error, ¿ya? Porque en realidad eso nunca se hace así, por una cosa, porque los pictogramas, que nosotros los llamábamos, en realidad nunca fueron pictogramas, o sea, nunca fueron jeroglíficos, ¿ya? Son ya consonantes, ¿sí? Y precisamente todos los simbolitos, aunque en el fondo o en la historia tenían que ver con alguna idea, ya no son pictogramas. Los pictogramas se entienden así, de una casa con un hombre morado, alguna cosa así, ¿me explico? Ya, pero no es que significa y jamás se pensó y jamás se entendió así que el hebreo, el protohebreo o lo que sea, ¿no es cierto? Se entendió como que la suma del significado de las palabras. No, en algunas cuadras y se puede sacar muchas cosas muy bonitas, pero es un error, porque nunca se entendió así. De hecho, el idioma fenicio, que es el que hizo este tema de hacer un alfabeto diferente al de los egipcios que hicieron pictogramas, que eran a partir de ideas, que cada cosa significaba cada pictograma, cada dibujito significaba una cosa y en conjunto adquiría uno solo, ¿cierto? Un nuevo significado y más, y eso se podía leer y pronunciar. Los fenicios inventaron un idioma, inventaron un alfabeto, lo cual cambió la idea del pictograma, digamos, del jeroglífico, y lo que hizo es que a cada signo le atribuyó un sonido. Es un alfabeto.
desde el alfabeto. Entonces, por eso es un error decir que cuando escribo la palabra Abba, ¿cierto? O Ab, entonces estoy viendo la fuerza del Padre, que no sé qué. No es así. Ese es un error. En realidad, cuando se ven los pictogramas, o sea, se debe entender que es el primer paso a un alfabeto. ¿Ya? Al punto, fíjense ustedes, que incluso la letra Aleph, que en el fondo sí se representaba con una cabeza de un toro, ¿no es cierto?, dio paso a nuestra actual letra A. Que ustedes se dan cuenta que la letra A, ¿cierto?, es una cabecita de un toro dado la vuelta. Y de hecho, el alfabeto fenicio fue el que influyó mucho después en alfabetos griegos, digamos, en el alfabeto cuadrado que vino ya después de los babilónicos, etcétera. Después de eso fue al alfabeto griego, y eso después al latino, y ahora tenemos incluso este alfabeto español y demás. ¿Me explico? Pero es por eso. Entonces, cuando hablemos de idiomas, todo lo demás, no nos dejemos, digamos, llevar por las pasiones, por las emociones. Porque ya les digo, cuando uno recién estaba pensando en esto, pensaba que eso era la gran revelación, como que era nuestro as bajo la manga. Es como que de pronto algo, y ya les digo, a veces esto podía ser malicioso, porque si es que de pronto no encontrábamos un versículo en la Biblia que diga algo que queremos saber, pero es que en el jeroglífico, es que el pictograma sí dice. Entonces no es así, ¿ya? E incluso, ya les digo, hay muchas cosas que incluso con el jeroglífico, digamos con el pictograma, se puede llegar. Resulta que en la Biblia está mucho más claro que con el pictograma y con los dibujitos y con lo que quiera que signifique. Porque además, al punto actual, a hoy en día, ya cada cual interpreta cualquier cosa que entiende y que puede según lo que ven esas cosas. Entonces no hay como que algo muy objetivo al respecto. Así que es muy peligroso, y ya les digo, uno, cuando hablemos de protohebreo, entiéndase que es la reconstrucción del idioma hebreo, que hicieron lo que se puede hacer con los académicos para intentar explicar el origen de algunas palabras, algunos tiempos verbales, algunas conjugaciones que hay, especialmente en algunos extractos de la Biblia que son muy antiguos, o que son más antiguos que el texto general, ¿ya? Y por otro lado, a eso se refiere el protohebreo, digamos. Y segundo, cuando pensemos en esto de los pictogramas y todo lo demás, no nos llenemos la cabeza con que la vida es la casita, y si pongo esto con el clavo, que no sé qué, con el brazo, que con la mano. Olvídense, eso nunca funcionó así. Nunca funcionó así. Yo les digo, nunca, nunca funcionó así. Porque la idea era tener un alfabeto, no tener jeroglífico. Así de sencillo. Entonces eso hay que tenerlo bien en la cabeza, porque si no, imagínense el conflicto que hubiera sido leer así la Biblia, o comunicarse así. ¿Me explico? Entonces, una vez más eso. Ahora, con todo esto quiero decir que todos los pueblos ya de esa región tenían un antepasado común, un idioma semejante, tenían un antepasado común, básicamente, en ideas y todo lo demás. Y dentro de ese antepasado común estaba precisamente las deidades, dioses, todo aquello. ¿Sí? Y dentro del panteón de toda la mitología, digamos, cananea en general, vale la pena decir, había una general, pero cada ciudad, cada ciudad, que era como una ciudad-estado, lo fue, digamos, moldeando según su propia experiencia, ¿sí? Vale también la pena decirlo. Eso al tiempo, por ejemplo, del asentamiento, de la conquista, digamos, de la conquista un poco antes, porque entre el tiempo entre que el pueblo de Israel está, digamos, todavía de esclavo por ahí, llegaron a lo que hoy es la Franja de Gaza, llegaron los filisteos, que los filisteos no son cananeos. Los filisteos, según se entiende, vienen de la isla de Creta, vienen de Creta, de la región de Grecia, de por allá. Son pueblos europeos que vinieron acá, ¿sí? Y tuvieron mucha influencia porque ellos manejaban otra tecnología que no tenían las ciudades de ahí, los cananeos. No tenían esas herramientas, no sabían trabajar los metales, tenían otras cosas, no eran buenos navegando, alguna cosa así, cosa que los otros, imagínense, lograron venirse desde Creta hasta la Franja de Gaza, y se establecieron ahí en 5 ciudades muy importantes. Ya, la misma Gaza, la propia Gaza es una de ellas. ¿Ya? Y a partir de la influencia de los filisteos, muchas de las ciudades incluso adoptaron también al dios Dagón, por ejemplo, que es el dios pez, ¿sí? Que es el dios pez de los propios filisteos, ¿ya? Que vinieron de otro lado, y esa influencia tuvo, y se comenzaba a hacer una mixtura, ¿ya? Y, por ejemplo, también, digamos, aparte de eso, si volvemos solamente a los cananeos, como les decía, tenían su propio panteón, y ahí hay muchas semejanzas, como les decía, con el mismo, con el Dios nuestro, digamos. Nosotros espiritualmente sabemos que eso es una copia barata, digamos, una copia burda que el Satanás utilizó para engañar al pueblo, y que ahora podemos decirlo así.
¿vale? Los investigadores, arqueólogos y demás dirán que en el fondo son lo mismo y que muchas cosas, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en el fondo era una artimaña del Satanás, que como está escrito, que aunque sea él se viste de ángel de luz para incluso engañar si fuera posible a uno de los escogidos, ¿no es cierto? Entonces, una de estas artimañas es precisamente llamar al dios más jerárquico, digamos, de los cananeos, era el dios El, como de Elohim, El. Y él era el dios supremo, ¿ya? Y la diosa consorte, como se llama, o sea, la esposa de este él, era Astarte. Astarte, ¿ya? Luego, el dios, había otro dios que era como que es el súbdito, digamos, lo que era hijo de este él, era el famoso Baal, ¿ya? Y Baal tenía también su consorte, su esposa, digamos, que no era Astarot, era, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Bueno, mejor. Pero era otra que aparece mucho acá también, no me acuerdo el nombre. Pero el asunto es que incluso en el relato bíblico, o incluso en los relatos de ellos, las esposas, digamos, de entre él y Baal, fueron cambiando, digamos, y fueron como que según el relato se fueron adaptando. Y finalmente lo que les quería mostrar es que el dios Baal tenía una iconografía muy, muy fuerte por lo siguiente, ¿ya? Tenía era representado como un hombre, ¿ya? Un hombre muy alto, porque cuando se lo representa, se lo hace en función de, se lo hace en comparación con otras personas, ¿ya? Y la diferencia, digamos, del tamaño es bastante notable, ¿sí? Es bastante notable. Ahora, permítanme ver, y también una de las características es que este dios Baal, pues, solía ser representado con un trueno en la mano, con un trueno en la mano, y en alguna versión posterior incluso se le representaba cabalgando sobre un becerro, ¿ya? Cabalgando sobre un becerro, lo cual, fíjense ustedes, si ya decimos esto, ahora vemos por qué es que hubo tal, digamos, destrucción en el becerro de oro. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Y es porque el dios Baal es una copia de nuestro dios. Una copia barata. ¿Sí? ¿Me explico? Y al momento, y si ustedes se acuerdan, nos adelantamos un poco a la historia, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel ya se divide en las dos tribus, se acuerdan que el Jeroboam, ¿cierto? Al norte cuando se divide el reino, ¿cierto? Y para que no se le vaya la gente, pone al norte en Dan y también al sur en Betel pone unos templos. Ya se manda a construir unos becerros. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora entendemos por qué. No era por una remembranza del éxodo, es porque estaba haciendo una representación al dios Baal, o sea, era una mixtura. Y el asunto es que el pueblo de Israel en ese sentido no fue idólatra, porque nunca estaban adorando al becerro, estaban adorando al que estaba encima del becerro. Y el único que cabalgaba o montaba sobre un becerro era el dios Baal. Pero que para el momento estaban tan embebidos que para ellos era lo mismo. ¿Me explico? Fíjense ustedes, ahora les voy a compartir una imagen que en algún otro rato creo que ya les compartí. Y fíjense ustedes. Esta es una representación del dios Baal, ¿ya? Fíjense ustedes. Aquí abajo, si ustedes ven, hay una representación de su esposa, de hecho, es Asenat, si no estoy mal, ¿ya? Es su esposa, la que está aquí abajo, y fíjense ustedes cómo se le representa, como un hombre alto, grande, fuerte, y fíjense aquí, todo lo que tiene aquí es de un rayo, ¿sí? Y más acá arriba, fíjense, tiene un como bastón de mano. Fíjense ustedes que este también está representado como con un gorrito, fíjense ustedes, está con una especie de cuernos, ya que esos cuernos no nos imaginemos del diablo, el cuco, sino que eso era sinónimo de hermosura, de poder. Incluso se acuerdan ustedes que en el mismo lenguaje bíblico los cuernos significan poder, poderío, dominio, pues eso, ¿ya? Entonces era simbolizado, fíjense ustedes, con un gorro, con torso desnudo, si se quiere, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces fíjense ustedes.
Eso por un lado. Entonces, esta es la imagen precisamente del dios Baal. Espérame. Algo hice. Algo hice. Esa entonces era la imagen del dios Baal, ¿sí? Sí, espérenme un ratito. No, es que no me deja. Permítame un ratito nomás. Ya, perfecto. Estoy haciendo un video de... Permítame un ratito nomás. Ya, ok, ahí sí voy. Entonces, fíjense ustedes, esa era la imagen del dios Baal, como les decía, ¿ya? Y hay otras imágenes que si ustedes buscan en el internet se van a dar cuenta que está Baal precisamente montado sobre un becerro, ¿sí? Y lo que quería comentarles también precisamente es que estos dioses tenían muchas semejanzas con mucho de lo que vendría siendo el despliegue, digamos, del poder del Señor y todo más. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les comentaba la anterior semana? Que el mismo Dios, él congregaba a su séquito de dioses en una tienda y ahí les declaraba sus verdades y todo lo demás y cosas por el estilo. O sea, hay muchas semejanzas, ¿ya? Y por eso se entiende que el pueblo tenga digamos, sí, una pequeña afinidad o digamos una debilidad a perderse, tenga una pequeña, digamos que se dice, bueno, le era fácil confundirse, pues, ¿ya? Exacto, era fácil confundirse. Eso respecto. Entonces, ahora entendemos por qué es que todas estas personas, solamente los que, ahora entendemos, lo he dicho, por qué es que solamente los que salieron y sobrevivieron, digamos, a Josué o los ancianos, no se confundían. Pero los nuevos sí. ¿Sí? Los nuevos que no tenían la experiencia de haber derrotado a Jericó, de haber visto toda la matanza de los reyes, de haber visto el eclipse y todo aquello, ¿no es cierto? O sea, que no tuvieron esa experiencia, estaban más proclives, tenían una tendencia, tenían una tendencia a confundirse, a pensar que son iguales, a pensar que no hay diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora, esa es la razón por la que aquí en Jueces nos dice que no echaron, que Dios no permitió que echen a todos, y es para probarles a los hijos de Israel, ¿sí? Ahora, esto suena extraño, porque es cierto que en la Biblia dice que Dios no prueba a nadie, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, aquí sí dice así. Sin embargo, aquí sí dice así, que el Señor mismo dejó a estas personas, a estos pueblos, para probarles. O sea, pero entiéndase probarles no para tentarles, sino para hacerles experimentarse, para que se experimenten en lo que significa. Y ahí Examinar también. para examinarles, exactamente. Por una cosa, porque aquí entendemos precisamente que el Señor con cada generación tiene su propio trato. Sí, no es suficiente, más bien dicho, ahí entendemos esto de lo que en el Evangelio más o menos se suele entender esto de que la salvación es personal. Entiendas, o sea, la salvación tiene que ocurrir en cada persona y en cada generación. Si una generación es salva, pues Dios tendrá que trabajar lo propio con la siguiente. No porque ya estaban en la tierra prometida se entendió que ya está todo lo demás. Eso solo en el cielo. Ya, eso solo en el cielo, ya cuando venga la Nueva Jerusalén, ahí sí nuestros hijos y los hijos de los hijos de Israel, y ya no habrá que predicarles, ¿me explico? Pero mientras tanto, aquí sí. Aquí, digamos, entre líneas se puede entender también una cosa, y hay una pequeña falla que tuvieron estas personas, y es lo siguiente. Al parecer, una de las razones por las que el pueblo también se corrompió, digamos, una puede ser por voluntad propia, y la otra es porque seguramente o aparentemente no hubo mucha enseñanza de por medio, ¿sí? Puede ser. ¿Sí? Entonces, fíjense, el asunto es que el pueblo no tenía muy claros los límites, eso es del todo, no tenía muy claros los límites y Dios utilizó a la gente que quedó ahí precisamente para que el pueblo digamos, tenga su propia experiencia por un lado y por otro quede para nosotros ya un testimonio de qué es lo que pasa cuando el pueblo no solo no conquista todo lo que tiene que conquistar, sino qué pasa cuando el pueblo comienza a perder los límites, cuando los límites se comienzan a hacer difusos. ¿Me explico? Cuando los límites comienzan a ser grises.
¿sí? Eso es lo que comenzamos a ver acá, ¿sí? Ahora bien, entonces, todo este capítulo 2, como les digo, si queremos al final de que leamos Jueces, podemos volver a leer esto y nos va a cuadrar de maravilla, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, si vamos ya al capítulo 3, comienza con un preámbulo, unos pequeños capítulos, unos pequeños versículos, perdón, antes de entrar a la historia del primer juez, ¿sí? Y vamos a leer, dice, estas son las naciones que dejó el Señor para probar, o sea, para testear, para que se experimenten, para examinarles, etcétera, ¿no es cierto? A Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces ahí se entiende por qué. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. A los 5 príncipes de los filisteos. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que les había dicho que los filisteos se establecieron en 5 ciudades? Por eso habla de 5 príncipes. Ya, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos Israel para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ese es el asunto. Entonces ya les digo, una vez más, el asunto, aquí el problema fue de identificar límites, de identificar muchos límites, ¿sí? Ahora, aquí fíjense ustedes que se da un debate muy interesante, una postura que hay que saberla manejar muy, muy sabiamente, porque mal comprendido esto nos llevaría a apartarnos y a buscar un llano apartado de todo y a crear una comunidad autosustentable. Porque si la idea es esa, ¿no es cierto?, de que no hay que mezclarse y estamos rodeados, entonces aquí el libro de Jueces supone, o sea, lo que nos está diciendo es, ustedes ahorita como están, es inevitable, ¿ya? O sea, no van a poder no tener contacto con los gentiles. No van a tener, o sea, es imposible, o sea, no van a poder no darse cuenta de sus prácticas. O sea, no, va a ser imposible que no se enteren del otro, que no tengan contactos, hasta negocios con, ¿sí? Pero nos pone un límite y nos dice, no se casen con los otros. Ya nos enseña a poner límites, ¿de acuerdo? Y esto ya les digo, para nosotros es muy importante hoy, porque el primer sentido, o uno de los primeros, de las primeras ideas que cualquier persona tiene cuando se enfrenta a esta realidad de que ya abrimos los ojos, de que el Señor nos ha hecho santos, nos ha hecho todo lo demás, nos ha distinguido y vamos salimos a la calle, a la tienda nomás, ¿no es cierto? Y hay un montón de cosas que van en contra de lo que el Señor dice, ¿ya? Y uno dice, ¿y ahora? ¿No es cierto? Entonces el asunto, ya les digo, la primera reacción que podemos tener eso es, aquí dejo todo, si Dios quiere que sea santo, me voy a la montaña, me voy a otro lado donde no esté rodeado de estas cosas impuras, no santas o cualquier otra cosa por el estilo, ¿no es cierto? Y eso, digamos, no pasa y no ha pasado y no es la solución, no es la solución. Lo que aquí Jueces nos dice es, ustedes están en un entorno en el que esto va a ser imposible de evitar. Y tienen que aprender a vivir así, hasta que el Señor venga, hasta que el Rey venga. Ya, ustedes tienen que aprender a vivir así y el asunto es saber aprender a distinguir. Aprender a distinguir. Si bien habitamos en medio de ellos, sepan que, lo que diría el Señor Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Estamos aquí, pero no somos. Estamos juntos, pero no revueltos, como diría nuestro lenguaje. Ya, es eso. Ese es el asunto de todo. Es que hay que saber distinguir muy bien, saber hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Porque si no, fíjense ustedes, llegaríamos incluso al absurdo de renunciar a nuestros trabajos porque es que mi jefe no observa la Torah. ¿Me explico? Y eso sería un absurdo. ¿Me explico? Entonces, lo que debemos procurar es que en el medio que nos ha tocado, sepamos distinguir, Y que esto ya para el tiempo de Pablo, de los apóstoles, y para nuestro tiempo, como les digo, volvemos a un tiempo así, en el que estamos rodeados de un montón de cosas que no son para nada santas. Con decirles, de donde yo vivo de aquí se ve la Virgen de Panecillo. Ya me explico. ¿Ya? O sea, se ve aquí, está aquí, aquícito. ¿Ya? Y así muchos de nosotros podemos vivir a la vuelta de una iglesia, de un altar, de un santo, de una estatua, de lo que sea. ¿Ya? Y toca vivir. Me explico, o sea, y toca estar ahí. No nos vamos a cambiar de casa o a derrumbar o alguna cosa así.
algo especialmente que no sea mío. ¿Ya? Aquí una de las cosas que ayuda mucho a distinguir es que todo aquello que no esté en mi poder, realmente en mi poder de cambiar, no puedo cambiar. Es eso. ¿Ya? Que en el mundo, que afuera, que aquí Quito tengo una estatua, esa cosa, no me va a hacer a mí huir de la ciudad, sino que en mi casa, en lo que yo domino, en lo que yo tengo de alguna manera responsabilidad, ahí sí no hay. Así es sencillo. Entonces, lo que aquí el libro de jueces nos va a enseñar es cómo ir enfrentando algunas situaciones en las que el pueblo, por la razón que sea, desobedientes, por inocentes, por la razón que sea, comenzó a hacer todo lo que no debía. Entre ellas, casarse con estas personas. ¿Por qué? Porque el énfasis de casarse, fíjense ustedes, y ahí viene el asunto. ¿Por qué es esto de casarse? Porque no les dice, no tengan negocio. No, no, la prohibición no está a hacer negocios, a emplear o a coger empleados o a ser empleado de alguien que no sea cristiano. El asunto está en casarse. ¿Ma per qué es la pregunta? ¿Ya? Y el asunto es que cualquier relación, digamos así, contractual, de negocios, de estudios, de lo que sea, es temporal y, digamos, sirve para este mundo y no tiene influencias tan íntimas como el matrimonio. Así es sencillo. Por una sencilla razón. El matrimonio, bíblicamente hablando, es para fines del reino. ¿Ya? Es para fines del reino. Ahora, por eso es que cualquier otro negocio, digamos, que me uno con otra persona para ponernos una empresa, para ponernos un negocio, para aprender juntos algo, cualquier cosa, ¿ya? No tiene una implicancia tan profunda como la del matrimonio. Porque cualquier negocio que hagamos aquí para aprender, para emprender, para lo que sea, se queda aquí. ¿Me explico? Excepto el matrimonio, porque tiene una grande consecuencia que son los hijos. Y eso es lo que el Señor está precautelando aquí. Además que ya como familia se pierde mucho el tema de poner límites. Y estando con familia o ser familia de la otra persona implica que he aceptado de alguna manera una semejanza, una congruencia entre las dos. No sé si me explico. Si el matrimonio no es solo, como a veces ahora se lo pintan, ¿no? No, es porque yo te amo, es porque no sé qué, porque somos del uno para el otro. No es así. El matrimonio, bíblicamente hablando, supone una identidad, una renuncia a yo y decir, yo soy igual que tú. Y como somos iguales, podemos estar en condiciones de reproducirnos. ¿Sí me explico? O sea, supone un mínimo de igualdad, de un mínimo de concordancia. Que lo que a nosotros nos importa es que compartamos la misma fe. Eso es. Eso es en el fondo alguna de las cosas del matrimonio. Y cuando una persona decide dar a su hijo o tomar esposa o esposo de un lugar que no es compatible con la fe, con la educación nuestra, ahí vienen los problemas. Porque no se está poniendo el foco en donde se debería. Y precisamente, fíjense ustedes, nosotros se ha conocido varios casos, digamos, en los que precisamente es muy difícil y es muy complicado, digamos, y ahí se ve realmente dónde está el corazón de las personas cuando se le dice a una persona de una manera muy clara, oye, pero con el que te vas a casar o con la que te vas a casar no es cristiano. Y la respuesta que se suele dar no es cierto, prefiero al Señor antes que entendí. No, la respuesta es, no, yo le convierto. O no, sí me acepta, sí me tolera, y se lanza. Lo que en el fondo puede haber es o sea, falta de conocimiento de la cosa, o bien una balanza muy clara en dónde está el corazón de la persona. ¿Sí? Entonces, cuando una persona decide tomar esposa o esposo o dar a su hijo, dar a su hija, a cualquier otra persona que no comparte la misma educación celestial que nosotros, se entiende dónde está su corazón. Y podrán decir lo que sea después, no es lo mismo. Que Dios puede tocarles después y todo lo demás, sí. Pero lo propio sería primero que Dios le toque y después se casa, y no al revés, porque puede dar muchos problemas de esto. O sea, se da unos problemas de santidad bien fuertes. ¿Sí me explico? O sea, y no solo de convivencia, porque muchos piensan que no, o sea, que afecta a la convivencia. Y no es tanto la convivencia, es un reflejo nada más de lo espiritual. El problema es que están incompatibles, se está uniendo la luz con las tinieblas y no se dan cuenta. ¿Ya? Y después viene precisamente lo que finalmente hasta se refleja en la convivencia.
Entonces, es muy importante por eso. Ahora, esto a los ojos de la gente se puede entender como una especie de clasismo, de alguna cosa así. Y podrán decirlo, ¿ya? Y les podrá sonar así. Pero en realidad lo que es que nosotros estamos precautelando la santidad del pueblo, la santidad mía, de mi familia, del pueblo en general. Que la palabra del Señor no se mancille, que el nombre del Señor no se mancille. Porque fíjense, cuando las personas comienzan a hacer esto, la Biblia lo denomina prostituirse tras otros dioses. O sea, no tener un marido fijo. O sea, no ser fiel en ese sentido. ¿Sí? Y eso es algo muy grave. ¿Sí? Y yo tenía un familiar incluso, un familiar que a todas luces era muy brillante, ¿no? Digo de manera chistosa, porque él, por ejemplo, y cayó en esto, se casó con una persona que no era cristiana, para nada cristiana, y él tenía algo de enseñanza cristiana, pero al parecer nunca lo aceptó. Y él era bien llamativo, porque un día iba a la iglesia, un domingo iba a la iglesia en esa época, un domingo iba a la iglesia y el otro iba a misa. Y un domingo iba a la cristiana y el otro iba a misa. Y así, o sea, un domingo iba al culto y el otro iba a la misa. Y algún día se le preguntó, yo era guagua todavía, y alguien le preguntó, oye, pero ¿por qué haces así? O sea, decídete. Y el otro dijo, no, es que si no me salvo por la una, me salvo por la otra, decía él. Entonces, eso precisamente me quedó grabado en la cabeza y ahora que estamos viendo acá, pues sirve de ejemplo. Eso es lo que pasa, se desdibujan los límites. Se piensa que a la final cualquiera de las dos es válida y por lo tanto si les una por la otra, pero como para que Dios no me diga, oye, es que no fuiste, no, sí fui. ¿Me explico? Y ese es el problema, que se pierden los límites. Y especialmente el límite más fuerte que se puede perder es este de cuál es Dios, dónde es Dios, qué es Dios. ¿Sí? Y se pierde, y es muy fácil perderse cuando las prácticas de la otra persona, de la otra cultura, del otro grupo, son muy semejantes. El éxito está en saber distinguir las minucias, ¿sí? Que en eso está. ¿Ya? Por eso ha habido un montón de cosas, incluso hace un tiempo con unos hermanos de la costa, comenzaron a tener unos problemas porque llegó una determinada secta, ¿ya? Un determinado grupo religioso, igual supuestamente cristianos y todo lo demás, y les comenzó a hacer mucho daño porque les comenzaban a ofrecer cosas que para ellos se podía. E incluso venían a decirles la típica, ¿no? La típica que les comenzaban a abordar con preguntas de la Biblia, con Biblia en mano, con la misma Reina Valeria, ¿no? Y les decían, a ver, ¿cómo dice aquí? ¿Pero por qué dice acá? Eso no sabes, ven, yo te explico. Y en el yo te explico les hacían, según ellos, entender mejor. Estas personas decían que habían entendido, así como es que funciona la cosa. Se fueron al otro lado, terminaron incluso con algunos hogares destruidos y todo lo demás. Y después de que hicieron un montón de cosas, regresaban y decían, no, no, sí, ya me di cuenta que no estaba bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, el éxito está en saber bien dónde está la diferencia, ¿sí? Porque ya les digo, muchas cosas, y ahora especialmente existen muchas, y ya no les digo el mundo, la sociedad, las empresas, las compañías, que evidentemente son contrarias. No, el asunto está en distinguir dentro, digamos, de los que deberían ser, cuáles no son. Y ese es el éxito, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, también esto a nosotros, incluso como a los jueces, nos ayuda mucho de práctica, ¿sí? Nos ayuda mucho de práctica, ¿sí? Porque, ya les digo, vivimos en un espacio, vivimos en un tiempo muy semejante al de los jueces. Hay un montón de religiones, de prácticas, de cultos, de iglesias, si se quiere, que pueden o que parecen ser semejantes a nosotros, ¿ya? Pero vayan a ver ustedes en el fondo si lo que pretenden es el dinero, es la fama, viajes o cualquier otra cosa, o apenas ayuda social o difundir algún líder, alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es muy importante para nosotros y creo que viene bien en este tiempo que estemos leyendo el libro de jueces para que nos hagamos un poco más de expertos en saber distinguir estas cosas y que cada historia del libro de los jueces, de cada juez, precisamente nos vaya dando una luz en torno a eso, o sea, cómo distinguir las cosas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les parece si vamos a la historia de Otoniel? ¿Sí? Otoniel, ¿sí? Otoniel, dice, Otoniel entonces fue el primer juez, entonces no nos vamos a olvidar. Sí, porque de hecho estos nombres de los jueces vale la pena recordarlos, ¿sí? Así como no sabemos la historia de Jonás, de pronto,
ya la historia de algún otro profeta, o del Señor Jesús, o de Pablo, o de Pedro, algunas cosas así, o de Moisés, o de Noé, vamos ampliando también el catálogo de historias, digamos, y nos vamos a aprender, como decir, la historia de Otoniel, y que de hecho es un bonito nombre. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aser. Ahí está, este era el nombre de la otra que quiero decir. ¿Ya? Sirvieron a Baal y a Aser. ¿Sí? Y fíjense, aquí llama mucho la atención que dice a los Baales. ¿Ya? Y es por lo que les decía, Baal era el genérico, era el prototipo, digamos, de todos, pero cada ciudad le daba su toque propio. Es como incluso lo que se da, por eso les digo, es muy parecido a lo de ahora, porque en muchos pueblos tienen su propia virgencita o su propio patrono, como suelen decir, ¿no es cierto? Y en teoría es el mismo, pero le van dando atribuciones según el lugar, que la del árbol, que de la cascada, que la de la cueva, que la de no sé qué, la de no sé cuánto, ya, que no sé qué del consuelo, del socorro, del no sé qué, ya, de cada lugar, sí, que la de aquí, de acá, lo mismo acá. Entonces, fíjense ustedes que estamos, como les decía, en un espacio muy semejante, ¿ya? Y digamos, incluso hasta fuera del ámbito, digamos, católico también hay el tema, ¿no? El tema de la prosperidad, que de lo no sé qué, que de lo no sé cuánto. O sea, en el fondo o sea, la situación en la que vivimos ahora es básicamente semejante, ¿sí? Y dice, y la nariz del Señor, así dicen, ¿cierto? Se calentó, se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risatayim, rey de Mesopotamia, dice ahí, ¿no es cierto? Y sirvieron a los hijos de Israel, y sirvieron, perdón, los hijos de Israel a Cusán Risatayim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor fue sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y el Señor lo entregó en su mano a Cusán Risatayim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatayim y estuvo quieta la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ok, entonces vamos a ver. Otoniel, aquí ya nos acordamos, ¿cierto? Es el que logró conquistar esta ciudad Timnat Sefer, ¿no es cierto? Consecuencia de lo cual Caleb le dio a su hija, a Axa, ¿no es cierto? Entonces era una persona reproduciendo el álbum Uber de Maroon 5 en Spotify. Perdón. Entonces, esta persona, este Otoniel, precisamente viene a ser una persona que ya estaba emprenado en la guerra y demás, y al parecer, como se dice, sobrevive a Josué y sobrevive a Caleb. Y Dios le toma como el primer juez. Ahora, respecto de la persona a la cual el Señor les vende, ¿cómo se llama? Kushan Rishatayim, ¿ok? Ahora, primero, el nombre de esta persona, Kusan Risatayim, como le ponen acá, es enigmático porque, y aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa, en buena parte del libro de jueces los nombres de algunas personas no corresponden, sino que son más bien tomados a partir de alguna característica que tenían estas personas y se los nombra con el nombre que aparecen acá, como para darle un aspecto de burla, si se quiere, o de darle una apariencia de nada, como para deshonrarles, no sé si me explico, ¿sí? O sea, como para no ponerle el nombre propio, sino como para ponerle un nombre más burlón, ¿sí? Básicamente. Ahora, Kushan es un nombre propio, ¿sí? Y lo segundo, del famoso Rishatayim, ¿ya? Es lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque Rishatayim puede venir de la raíz o de la palabra Resha, que algunos ya se acordarán, que significa rebelde o pecador o condenado, ¿sí? O sea, como malo, como malvado sería la palabra, ¿sí? Entonces sería Rishatayim, sería como el malvado. Pero también se anota que Rishatayim, esta terminación de las palabras en hebreo en ayim, denota un plural doble, ¿sí? Denota un plural doble. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en hebreo kaf se dice man, pero manos o palmas se dice kapayim, porque son dos, ¿sí? ¿Sí? O igual, por ejemplo, pie se dice regel,
pero pies, o sea, mis dos pies, como son dos, se utiliza el plural dual y se dice rajlaim, ya que son dos pies, ¿sí? Entonces, esta persona, como se llamaba Rishatayim, sería como una especie de doblemente malvado, ¿sí? Sería el Kushan, el doblemente malvado, ¿sí? Así sería, el dos veces malvado. Entonces, fíjense, ahora, si nos ponemos a pensar un poco así, ¿no es cierto? Muy complicado que un rey se llame así, ¿no es cierto? Porque por lo general los reyes o bien heredaban los títulos, alguna cosa así, o se ponían otros nombres más ostentosos. Acuérdense, el Adonisedec, el Adonibese, el señor de Al, un nombre más honroso. Pero este se llama Kushan Rishatayim, Kushan dos veces malvado. Suena extraño. Así que este nombre seguramente no fue el nombre del propio regente sino que seguramente lo que leemos es el nombre de cómo le burlaron, digamos, o cómo le presenta la Biblia a como destacando su don de ser doblemente malo, de ser doblemente malvado, de ser doblemente condenado, ¿sí? O sea, de que era muy malo, ¿sí? Ahora, hay una segunda anotación. Aquí nos ponen que era rey de Mesopotamia, pero si nosotros nos vamos a investigar las genealogías de los reyes de Mesopotamia, que sí hay, resulta que nunca se encuentra un Kushan Rishatayim, ¿ya? Entre otras porque no se debe haber llamado así. Pero si queremos ver incluso un Kushan o alguna cosa así, tampoco hay. Y el asunto es que, primero que en la Biblia, Mesopotamia no se dice Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia es del lugar, es del nombre occidental, o sea, se dice en español Mesopotamia. Pero en hebreo se dice Aram Naharai, ¿ya? Y Aram era como un nombre general de algunos lugares de ahí, Aram, ¿sí? Y Naharayim, fíjense otro plural dual, significa de los dos ríos, o sea, el Aram que está entre los dos ríos. Ahora, si ustedes se acuerdan de nuestras clases de geografía, la única región mundial, digamos, muy reconocida que está entre dos ríos es precisamente Mesopotamia. Por eso le traducen Mesopotamia directamente en la Biblia. Pero ahí en hebreo dice Aram Naharai. Ahora, aquí resulta que, como les digo, no existió y no es posible rastrear un rey o alguien que se llame Kushan Rishatayim, literal, o alguien que suene parecido. Así que lo que sugieren aquí otros es que este nombre, esta región, haya sido un error de diferenciación de palabras, ¿ya? O sea, porque acuérdense que, de pronto si no lo sabemos, la Biblia antes se escribía sin versículos, o sea, no había punto seguido, no había signos de puntuación en hebreo, y era muy fácil, es muy fácil, digamos, no saber dónde termina una palabra y dónde comienza otra, ¿sí? A eso súmenle que no hay vocales. Entonces, cuando ustedes tienen solamente las consonantes de Aram Naharayim, voy a intentar ponerle acá a ver si es que me sale, ¿sí? A ver si es que me acuerdo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes. Ok, entonces fíjense ustedes. Vamos a ver. Entonces, ustedes tienen así, ¿no? Se dice en hebreo, vaya. Aram Naharayim, ¿no es cierto? Tienen así. Pero si esto, por ejemplo, le ponemos solo en consonantes, aquí habría una comita. Ram, Naja. Tenemos esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces tenemos una comita, ¿ya? Tenemos una comita aquí, ¿cierto? Y tenemos así las palabras, tenemos así las letras. Entonces, ¿qué se podría entender aquí? Y aquí se puede entender que ellos tradujeron, hicieron el corte aquí. Aram Naharai, ¿ya? Pero en realidad se puede partir acá. Y se puede leer Armón, Gearim. Es con H, perdón. ¿Ya? Armón Gearim. Armón Gearim. Y también es otro lugar. ¿Ya? Armón Gearim, ¿qué significa? Gearim es de los montes, es del Armón de los montes. ¿Ya?
Ese es otro. Entonces, fíjense cómo es que se va entendiendo la cosa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya les digo, porque si leemos de ahí Mesopotamia, es muy complicado y en realidad no vamos a ningún lado. Si es que le buscamos algún Kushán por ahí en Mesopotamia entre los reyes, no los hay. Seguramente este fue un rey más local que se le ridiculizó, digamos, poniéndole el Kushán doblemente malvado, ¿ya? Y que seguramente no era de Mesopotamia, tal vez se trata de un error de la diferenciación de dónde comienza y dónde termina la palabra. Una de las sugerencias de este Armón Jearim, o sea, Armón de las montañas, y otros incluso sugieren que aquí con la letra Resh en hebreo, ¿no es cierto? Voy a poner más abajito, ¿ya? La letra Resh en hebreo es así, ¿ya? Y que en los textos antiguos, como no había, digamos, tipologías, no había teclado, no había máquinas que hagan cada letra igualita, ¿no es cierto? Se podría confundir con la Dalet. O sea, se podría confundir el sonido de una R con el sonido de una D. Y algunos aquí entonces no leen Aram, leen Edom Naharai. ¿Me explico? O sea, lo que cambian es esta de aquí, ¿ya? Y leen Edom Naharam. Voy a ponerlo abajo. Leen Edom y lo demás y Naharai. O sea, el Edom de los dos ríos. Pero eso no tiene sentido. Porque Edom más bien vivía en un monte y todo lo demás. Así que lo más, digamos, lo más sensato, lo más así que se ha logrado, es que sea una diferencia, digamos así, un problema de mala división de la palabra, y no sea Aram Naharayim, o sea, Aram de los dos ríos, o sea, Mesopotamia, sino que sea más bien Armón de los montes. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas cosas son bien interesantes cuando, cuando uno está viendo la Biblia, ¿no? Uno, ya les digo, esto jamás hubiera saltado a los ojos, y no es porque se lee un poco en el idioma que está ahí, y hay estas curiosidades, digamos. En últimas, no importa. Sí, explico. En últimas, no importa si era Aram, si era Edom o si era Amón, ¿ya? El asunto que queda claro es que era un rey malo, un rey perverso, doblemente malo, ¿ya? Que doblegó y estaba, digamos, maltratando o estaba oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, frente a esto, fíjense, 8 años. Ahora, no sé ustedes, pero fíjense, hace 8 años, y si fuera hoy, digamos, el año octavo, el último año, ¿cierto? Es como decir, fíjense, en el 2016. O sea, es un buen tiempo. Ahora, fíjense ustedes, lo que siempre va a llamar aquí la atención es el tiempo que les cuesta a cada generación o a cada parte del pueblo en reaccionar. Y ya les digo, no es que reaccionan a la semana, no es que reaccionan, ay, me están oprimiendo mañana. Se demoran años, años, años se demoran. Eso implica que educación como tal, o sea, bíblica y tal, había muy poco, que era necesario, ya les digo, como ya no estaba el pueblo concentrado en un solo lugar, como en el campamento en el desierto, que no estaban así, sino que cada cual se fue por su lugar, ¿cierto? A su territorio, y el tabernáculo quedó en Shiloh, ¿no es cierto? O en Siquem, perdón, quedó en Siquem, por ahí, ¿no es cierto? Y ya no había esta centralidad del tabernáculo y demás. Pues resulta que ahora sí se ve porque es que cada persona, y pasa la generación y se olvidaron. ¿Y por qué es que cuesta tantos años en que la gente reaccione? ¿Sí me explico? Por eso es que después, cuando viene David, bueno, primero el intento de Saúl, pero cuando viene David y reunifica al pueblo, unifica también el lugar de culto, o sea, unifica el templo. Y dice, aquí esto va a estar aquí en Jerusalén. ¿Sí me explico? Porque ese fue uno de los problemas también de Jueces, que no había un lugar central. Y por no estar centralizado, digamos, por no haber reconocido y tal, un solo lugar, es que la gente comenzó a, con el paso de las generaciones, a darse cuenta cada cual por su lado. Hasta que con el paso de los tiempos, alguien seguramente se interesó, fue y dijo, oigan, pero ¿qué está pasando? Y eso tomó tanto tiempo, pero para ellos, fíjense que aún la esclavitud, esta opresión, por 8 años les fue normal. O sea, fíjense el grado que puede llegar a este asunto. O sea no es tan fácil esto de que estar engañado. El engaño puede durar mucho, o sea, causa que la persona no reaccione por mucho tiempo, ¿sí?
Entonces, fíjense, la falta de educación, la falta de seguimiento, si se quiere, causa eso. Y durante mucho, mucho tiempo las personas estén así y piensen que eso es su estado normal hasta que Dios levanta a alguien. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense. Y dice el 9, entonces, ya les digo, pero pasarse 8 años así y no decir, esto no está bien, por 8 años. Y que a los 8 años recién reaccionen y digan, clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor levantó un libertador. Ahí aparece la palabra Moshiach, ¿sí? Ahí aparece, ¿no? Ahí aparece la palabra Moshiach. Voy a ver si es que me acuerdo cómo se escribe en hebreo. ¿Sí? Moshiach, ¿sí? Eso me lo escribe así. Moshiach. Moshiach, ¿sí? Viene de la raíz, ay caramba, viene de la raíz Yasha. No, miento, aquí está mal escrito, aquí está mal escrito, aquí está mal escrito. ¿Ya? Moshiach, exacto. ¿Ya? Viene de la raíz Yasha, que significa salvar. Salvar, libertar, proveer un refugio, lo que hemos visto muchas veces. Que de hecho de esta raíz es donde viene el nombre del Señor Yehoshua. ¿Ya? Aquí está un Moshiach. Fíjense, es un salvador, es un libertador. ¿Sí? Pero básicamente la palabra Moshiach o el verbo Yasha tiene que ver con, como suele explicar el Eric, tiene que ver, proveer con, o sea, tiene que ver con salvar, pero el asunto es que salvar en hebreo, en español, puede significar muchas cosas. Y la forma más fácil de saber qué significa esto de Yasha o de salvar es que imagínense ustedes que viene un desastre, imagínense que están ustedes en la montaña, viene una avalancha o viene un deslave, y ustedes ante eso, que es inminente que nos coja, viene alguien y nos mete en un refugio. Entonces nos salvó de la inminente destrucción. Eso es el verbo Yasha, ¿sí? Entonces eso llamémosle salvar, no sé, librar, o sea, por eso es que le ponen aquí libertador, pero no es que les dio libertad porque eran esclavos, no sé si me explico, es porque estaban en un peligro inminente y les puso a salvo, ¿sí? Eso es. Entonces aquí les manda a un Moshiach. Entonces Otoniel es también Moshiach, no confundir con Mashiach, ya es diferente la palabra. Este es Moshiach, y habría que borrarle esto, ¿sí? Es Moshiach. No confundir con Mashiach, es diferente la palabra, ¿sí? Moshiach, entonces, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿qué es? Es un salvador, alguien que viene ante una emergencia, un deslave, un incendio, alguna cosa así, una emergencia, viene y los pone en buen recaudo. Y eso fue lo que hizo este Otoniel. Y esta palabra, de hecho, aquí vamos a darnos cuenta que la palabra Moshiach va a ser un símil de la palabra Shofet, de la palabra Shofet. O sea, de la palabra juez. ¿Sí? Va a ser sinónimo de la palabra shofet, que es juez. ¿Sí? Es lo mismo. Shofet o Moshiach, en este contexto de jueces, es lo mismo. El juez es un salvador, es un libertador. Fíjense, no necesariamente alguien que da un decreto, que da una sentencia, si se quiere, pero más bien es alguien que liberta, que actúa, que llama a las armas. ¿Sí? De hecho, el mismo verbo shafat, si según estaba viendo, en la raíz tiene que ver con convocar gente. ¿Sí? Tiene que ver con convocar gente. Entonces el shofet convoca gente, un ejército, y los libera. ¿Sí? Los salva, los pone a buen recaudo. Y dice, fíjense en el 10. Y el Espíritu del Señor, y aquí viene otra cosa, Ruach Adonai. Y aquí muchos, incluso investigadores y demás, dicen, no, entiéndase que este Ruach Adonai es muy diferente al Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Así sin más. Y no, aquí lo que debemos entender que la palabra Ruach, si no estoy mal, que se escribe aquí así, Ruach Hashem, ¿no es cierto? Ruach Hashem. Aquí dice, ¿no? Ruach, y el nombre de Dios, ¿no es cierto? Ruach Hashem de derecha a izquierda, ya, el Espíritu de Dios o la mente de Dios, etcétera, vino, el poder de Dios, vino o fue, hubo sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla y el Señor dio en su mano a Cushan Rishatayim, ¿de acuerdo?
ahí ponen, rey de Siria, ponen, ¿ya? Y ahí es del asunto. Algunos ponen rey de Edom y otros ponen rey de Aram. Y algunos, como veíamos acá arriba, ¿cómo era? Se me fue el nombre. Y otros ponían acá arriba el rey de Armón. Exactamente, rey de Armón. ¿Sí? El rey de Armón. Y el tema es que lo mata. ¿Sí? Y prevaleció su mano contra Cushan Rishathaim. Y reposó, estuvo quieta la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Sedec. Entonces, fíjense, si pudiéramos identificar, si se quiere, una equivocación que tuvo el pueblo aquí, ¿cuál fue? De pronto, digamos, la más evidente es, digamos, la que tienen en común todas, es en olvidarse el Señor, sus mandamientos, su ley, todo lo demás, y comenzar a tener, digamos, vínculo familiar con las otras personas, como que si fueran del mismo pueblo, ¿no es cierto? Pero si se quiere, aquí al menos atisbamos también una cosa más, y es que se demoraron mucho tiempo en pedir ayuda. O sea, lo que denota que había desorganización, si se quiere, había acomodo, y por un lado también había falta de educación, falta de seguimiento, de que perseveren, de que no se dejen y todo lo demás. ¿Sí? Aquí vale la pena decir, cuando aquí dice que todo Israel clamó, parecería o da la impresión de que fue a todo el pueblo, pero seguramente no, porque Otoniel más estaba relacionado con la gente del sur. Así que seguramente esto fue más bien una dominación parcial, si se quiere, y temporal de 8 años a las tribus del sur, o sea, Judá, Simeón, tal vez Benjamín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque las tribus del norte no estuvieron seguramente, y es muy complicado que un solo rey de estos, digamos, complique o les oprima a todo el pueblo. ¿Sí? Así que seguramente aquí lo que pasó es que fue solamente a las tribus del sur. Tanto más porque Otoniel era de Judá. ¿Sí? Otoniel era de Judá y tal. Además, Otoniel también llama mucho la atención que Otoniel, vale la pena decirlo, no es originario del pueblo, o sea, no es descendiente de Abraham. Otoniel es ceneceo, igual que su tío Caleb, ¿ya? Que fueron injertados en la tribu de Judá. Así que fíjense ustedes, el primer juez viene siendo étnicamente hablando uno no del pueblo, pero de la tribu de Judá. Una vez más vemos una persona que Dios levanta, y el primer juez que se levanta es de la tribu de Judá, al igual que antes. Ya que los primeros que salieron a la batalla y todo lo demás fueron los de Judá. Aquí igualmente, el primer juez que se levanta es de la tribu de Judá. Curiosidad, no era judío de origen, ya de nacimiento no lo era, fue nacionalizado, ¿sí? Ya, curiosidad nada más. Y dice que la tierra, esa región, estuvo quieta 40 años, ¿sí? 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Ok? Eso con el amigo Otoniel. ¿Sí? Eso con el amigo Otoniel. Y vamos a ver. Entonces, ahora nos enfrenta a otra historia, la historia de Ahod. Ahora, antes de pasar a lo de Ahod, o en hebreo se dice Ehud, ¿ya? Ehud, o Ahod, Ehud, pues fíjense ustedes, si este libro de jueces tiene, como les decía en la anterior semana, una particularidad también, y es que todo el libro se puede entender así como una historia de corrido, o bien se puede entender como historias autónomas. O sea, si quisiéramos leer solamente la historia de Otoniel, se entiende. O sea, si leyéramos solo Jueces 3 del 7 al 11 y nada más, se entiende. Y el mensaje es claro, es un mensaje de liberación del pueblo oprimido, que clama al Señor, Dios les provee a alguien que les levante, que les salva, y hay paz mientras el hombre vive. O sea, se entiende. Y esto cumple con el genérico que vimos acá en el capítulo 2, ¿ya? Y se entiende la historia por sí sola. ¿Ya? No hace falta mucho saber quién era Otoniel, de dónde viene. O sea, si aún me olvidara todo lo que leímos de Josué en Jueces de esta persona, se entiende tranquilamente la historia, lo cual se entiende o se presta para entender que este libro es una colección, es una antología de este tipo de historia. ¿Me explico? Y que precisamente sirve, como les decía, como una antología de historias de errores del pueblo y de cómo Dios les salva. De errores del pueblo y de cómo Dios les salva. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora fíjense, esta historia de Ahod, porque este es uno de los jueces que hace una cosa muy, muy interesante, y que ya les decía, como les decía ayer, una de las cosas es que Dios es estratega, ¿ya? Y se la piensa, y no siempre obra de la misma manera.
Y si es que algo vamos a aprender aquí en este libro de Jueces también, es que Dios nunca obra igualito, ¿ya? Aunque en el formato, digamos, sea igualito, el pueblo está en crisis, levanta a alguien, le salva y tal, ¿ya? Eso va a ser lo genérico, pero aún en cada una de las cosas como Dios opera, ninguna va a ser igual a la otra. Ninguna. Y ahora vamos a ver aquí este Aod. Y siempre me llamó mucho la atención este Aod porque es una persona que hizo una cosa muy importante. ¿Ya? Hizo muy, muy importante. Y su nombre, si hasta hace 5 minutos les preguntaba quién es Aod o han escuchado de Aod, seguramente no lo habíamos escuchado o no nos recordamos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver que hay una curiosidad también con este rey. Ya les digo que se sigue notando esto de los nombres que ridiculizan a las otras personas, ¿sí? A los reyes de las otras ciudades. Dice el 12, fíjense. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿no es cierto? Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Sí? Moab estaba al otro lado del rey de Jericó, del río Jordán, al otro lado del Mar Muerto, ¿sí? Rey de Moab. Contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, ¿alguien de pronto puede ver por ahí o tiene una nota de qué significa Eglón? Y si no, les digo de una, se van a reír. Eglón significa glotón, gordo, obeso. Eso significa Eglón. ¿Sí? Entonces ya les digo, es muy curioso, sería muy llamativo, sería absurdo que el mismo rey se llame Eglón. O sea, que su nombre haya sido el gordo, el obeso. ¿Ya? Y no, ya vamos a ver por qué es que se le llama así, por qué la Biblia recoge el nombre de esta persona así. ¿Ya? Y dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, o sea, Jericó. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un Moshía, otra vez, ¿sí? Un Moshía, y dice a Ehud, a Od, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, ¿sí? El cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, ¿sí? Ahora, literalmente, fíjense ustedes, aquí uno pensaría que es zurdo, o sea, nosotros entendemos la palabra zurdo, pero en realidad ahí no dice así. No sé si tiene alguien otra versión que no diga era zurdo, ¿sí? De pronto tienen alguna otra versión por ahí que diga alguna otra cosa. De pronto alguien por ahí. ¿Alguna otra versión por ahí que no diga eso? ¿No? ¿Nadie tiene otra versión? Bueno, y si no les digo, ahí no dice que era zurdo, dice literalmente, varón que tenía pegada la mano derecha. Así dice literalmente. Varón que tenía pegada la mano derecha. O sea, ¿qué se entiende? O sea, no es que era, o sea, era zurdo, sí, pero no es como que tenía sus dos manos hábiles, ¿ya? Y como muchos conoceremos, su mano hábil era la de la izquierda. No, sino que tenía alguna, digamos así, una discapacidad, hablando ahí. Ya, tenía una discapacidad en su brazo derecho al punto que estaba pegado. O sea, estaría lisiado, fractura, qué sé yo, cualquier cosa. Perdón, Josué. Sí, En la versión Jubileo 2000, ahí sí dice así, ¿no? ¿cómo Bueno, dice? dice, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les despertó un Salvador, a Ahod, hijo de Gera, hijo de Gemini o Benjamín, el Ujú. cual tenía cerrada la mano derecha. Exactamente. Y los hijos de Cerrado. Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Exactamente. Muy bien. Gracias, Carmita. Entonces, fíjate. Gemini. Ajá. Tenía pegada o cerrada o obstruida su mano derecha. Por eso era zurdo. O sea, era una persona discapacitada. O sea, fíjense ustedes, un juez discapacitado.
Ya les digo, o sea, si vamos así, viéndole, fíjense ustedes que ya la perspectiva cambia, porque si le leo que él era zurdo, o sea, no sé, alguna virtud tendrán los zurdos, algunos son más inteligentes, como suelen decir, ¿no? Los creativos, más lógicos. Más allá de eso, lo que está diciendo es que esta persona era zurda, pero no por voluntad propia, porque tenía su mano derecha que no servía. No, no estaba útil en esa mano, no podía hacer algo con su mano derecha. La tenía pegada, obstruida, etc. Y dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, o sea, era largo, más que un puñal, era una mini espada, ¿ya? Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ah, entonces ya sabemos por qué es que le esconde al lado derecho, porque si es que iba así, me explico, o sea, iba así, le iba resguardando, seguramente iba de alguna manera simulando que no tenía nada, y aparte, ¿quién va a desconfiar de alguien que esté lisiado? Se despilas del hombre, me explico. Y dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre, ¿qué? Muy grueso, ponen ahí, muy gordo, muy gordo, era un hombre gordo, dice. Ya, ahora entendemos por qué le llaman Milón. ¿Se dan cuenta? Entonces es un hombre burlón, es un hombre burlesco. ¿Sí? Y dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Pero él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, ¿ya? Y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron adelante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda, fíjense la que le servía, y tomó el puñal de su lado derecho y se le metió por el vientre, ¿ya? De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió hasta el estiércol. Imagínense esa imagen, imagínense esa escena, ¿no? Imagínense, o sea, ya están regresándose, la Od le deja el presente, qué bonito, se hicieron amigos, según ellos, ¿no? Estaría dejando un tributo seguramente, ¿ya? Y les va acompañando, y ya cerca de cruzar el río, Jordán, en Gilgal, le dice, rey, te tengo un secreto, te tengo una palabra secreta. Se cállate, me dices acá. Se regresan al palacio, y solo, se entiende, solo, y imagínense una misión suicida, incluso, ¿dónde le cachaban? ¿Ya? Se regresa y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Imagínense ustedes la persona lisiada que de pronto no daba, o sea, daba confianza, solo con el rey, saca la espada y imagínense, esto también es un poco exagerado, imagínense la gordura del rey para que un cuarto, una espada, un puñal de 1 codo, le entre con todo y empuñadura. O sea, lo que estoy diciendo es que le atravesó y que no pudo sacarle al punto que eso explotó, es lo que está diciendo. Ya, lo que está haciendo es que explotó esa persona. Es una figura, es una forma de relatar eso muy cómica, muy cómica, es decir, era tan gordo que cuando le vi, explotó, ya salió la grasa y todo, ya hasta el estiércol. El asunto es que le mata. El asunto es que le clava pues esta espada, este puñal que él tenía una persona, ya les digo, es una cuestión muy inteligente. Sale esta persona, ¿cierto? Ya, le deja quieto al hombre, ¿no es cierto? Y dice el 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo, se puso seguro. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Qué se entiende por esto de cubrir sus pies? ¿Tenía frío? No, cubrir sus pies es una forma, es un eufemismo, o sea, es una forma de decir una cosa de otras palabras, con otras palabras, porque se refiere a hacer del dos. O sea, cubrirse los pies significa hacer la deposición. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la época se tenían que cubrir literalmente los pies cuando lo hacían, o sea, se bajaban. Entonces se cubrían los pies. Entonces era el eufemismo para decir ir a hacer del dos. ¿Ya? Entonces cuando ven todo cerrado, ellos dicen, está ocupado. Está ocupado y no entra. No sabían que ya estaba muerto.
¿no? Dice, él cubre sus pies en la sala de verano. Y este cubrir sus pies es una frase que aparece de nuevo cuando el rey David le encuentra a Saúl en la cueva. Y le corta ese pedazo de su tela y después se pone al otro monte y dice, rey, aquí está, te vi cubriendo los pies y tal. Y entra a una cueva a cubrirse los pies. A ver, se entiende por qué. Es una forma, digamos, no tan grosera de decir se fue a hacer la deposición. ¿Ya? Y dice, y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí el Señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando a los ídolos se puso a salvo en Seirat. O sea, pasó, se pegó una corrida tremenda, ¿ya? Y dice, y entonces, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ahora imagínense este escenario, ¿no? Imaginémonos, sale el hombre, correr con una sola mano debe ser complicado, ya sale corriendo, cruza el río, llega al monte, toca el shofar y enseguida regresa a la batalla. Y con una sola mano, o sea, con una mano, y siendo zurdo, o sea, se entiende que la persona aprendió a desarrollar la izquierda, ¿sí? Y con su mano derecha ahí amarrada, quieta, digamos, inservible, ¿sí? Y dice, entonces él les dijo, síganme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, de vuestras manos. Y descendieron detrás de él y tomaron los vados del Jordán de Moab, no dejaron pasar a ninguno, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres. Todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Ya? Entonces, fíjense, estas historias, como les digo, no es que son secuenciales, no es que primero vivió Otoniel, después vivió Ahod, y hubo 40, 80, 100, o sea, 8, 40, después, ¿cuántos años fue? 18 y otra vez otros 80 años, sino que seguramente estas cosas se van entrelazando, por eso es muy complicado un poco ver cuánto tiempo, digamos, en sí hubo de jueces. ¿Ya? Cuánto tiempo, muchos aseguran más o menos haciendo cálculos, porque hay como hitos en donde no se puede mover, digamos uno, que es cuando ya se instaura el reino de David, y el tiempo del asentamiento, más o menos se puede ver que son como 400 años, alguna cosa así, ¿ya? Pero ya les digo, si solo vamos sumando los años, nos va a dar mucho más, o menos. Y el asunto es que estas cosas pueden haber pasado al mismo tiempo. Como les digo, no es todo el pueblo, sino que fueron atacando o fueron atacados por regiones. O sea, la historia de Otoniel es un héroe nacional, digamos, un héroe local. Y Ahod es un héroe local de los benjaminitas. ¿Se imaginan? Los benjaminitas de la tribu de José, de pronto por ahí. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, fíjense, ya les digo, aquí se aprende mucho un poco de estrategia, digamos, y valentía de este Ahod. Ya les digo, es un personaje bíblico que me llamó la atención cuando me comprendí que esta persona era lo que hoy llamaríamos alguien con una discapacidad, ¿ya? Y que aún Dios se sirvió de un juez con discapacidad, ¿ya? Para matarle a un rey gordo, a un rey glotón, a un rey obeso, ¿sí? Y eso, o sea, lo que más me llamó fue eso, que Dios se haya servido de una persona que tenga una discapacidad, o sea, que Dios no le discriminó por ser discapacidad y que más bien usó de esa condición, digamos, para lograr una victoria para el pueblo, ¿sí? Así que aquí ya les digo, en este libro de jueces, a la vez que se va viendo los errores y tal más, también se ve algunas ideas también de estrategia y todo lo más, ¿sí? O sea, lo que aquí, por ejemplo, para cualquier otra persona hubiera sido una limitante, y para Ahod fue el éxito. Así que si algo podemos aprender acá es lo que en el mundo normalmente se suele decir, esto de que empodérese de sus debilidades, porque en realidad ahí está el asunto, pues es eso, o sea, no tengamos, digamos, que, o sea, el mensaje sería, si es que en algún momento nos sentimos un poco trabados, lentos, alguna cosa así, acordémonos de Ahod. De aquí en adelante no nos vamos a olvidar de Ahod como una persona que, aún con una limitación física, Dios igual lo usó para su propósito. Y que aún así lideró, se pegó una corrida, una huida horrible, digamos, o sea, una hazaña de matar solito a un rey, de darse de baja a un rey con semejantes proporciones, ¿no es cierto? Y además, después de que viene huyendo, encabeza y lidera la batalla y gana, siendo, ya les digo, con esa condición que él tenía de su mano derecha pegada al cuerpo, inservible, pues
debe darnos mucho de pensar a nosotros, en el sentido este de que muchas veces lo que nosotros pensamos que es debilidad para los propósitos de Dios es más bien lo que salva, que es la fortaleza. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Con lo que le dice, ¿no? Que le pidió al Señor que le quite su aguijón y todo lo demás. Le dijo Pablo, no, bástate mi gracia, porque donde tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, donde nosotros somos débiles, Dios muestra su fortaleza. ¿Sí? Y aquí vemos un episodio, una historia muy bonita, en donde se ve eso a más luces. Una persona que tenía una complicación, una incapacidad, pues, física, una discapacidad física, terminó siendo un gran libertador. Les digo, un gran Moshiach, un gran libertador que puso a salvo al pueblo por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, ¿sí? Ahora, fíjense, también es interesante aquí una cosa. ¿Por qué siempre por qué aquí, digamos, se aventuró a Od a matar al rey? ¿Ya? Es muy interesante la pregunta. ¿Por qué una idea? ¿O por qué se le mata al rey? ¿Por qué no es que se comienza, digamos, destruyendo los granos, el granero de pronto, las provisiones, alguna cosa, sino que se mata al rey y matar al rey deja en tan mala condición a una ciudad, a una nación? Es porque se le deja, digamos, por un lado, en ese tiempo, el rey tenía muchas atribuciones concentradas en sí. Así que si es que si cualquier persona como ahora dejaba sin rey a un pueblo, ya, lo que significaba es que les debilitaba al punto de que hasta que se reorganicen, quedaban muy vulnerables. Entonces, eso básicamente es el asunto. Así que también la estrategia aquí, fíjense, no va a ser tanto enfrentarse contra el ejército y hacer una cosa, sino matar desde el inicio, digamos, al más fuerte, y después ya me encargo de los demás. ¿Sí? Y fíjense ustedes que aquí también el asunto no fue para conquistar la tierra de Moab, sino fue solamente para darle un estate quieto. O sea, un respétame y ya está. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Y qué les parece si terminamos el capítulo 3 de Jueces para ya la siguiente semana entrar con Débora y Barak y la del cántico? ¿Ya? Que leamos de esta historia de este conocidísimo Samgar, que apenas, fíjense, es un juez, el tercer juez que vamos viendo, pero apenas tiene un versículo. Fíjense ustedes. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, ¿ya? Y él también salvó a Israel. Ya está. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Y qué podemos decir de Samgar, que era hijo de Anat y que mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada, ¿no es cierto?, de bueyes, y también salvó a Israel? Hay alguna cosa que decir. El asunto es que este Samgar, primero, el nombre es extraño, o sea, no es nacional, tiene como tintes de otro pueblo, no se sabe muy bien qué significa, pero el asunto es que este hijo de Anat viene el asunto, porque él, al ser anaseo, si no sé mal, resulta que Anat, o esta palabra Anat, tiene que ver mucho con una diosa del lugar. Entonces, lo que parece ser, lo que algunos han logrado investigar, ¿ya? Es que este Anat en realidad haya sido un mercenario. O sea, no haya sido alguien realmente del pueblo, ¿sí? Sino que haya sido un mercenario, alguien que no necesariamente sea del pueblo, pero que aún a Dios le utilizó para liberar al pueblo de los filisteos. Y que con una aguijada de buey, ¿no es cierto?, haya matado a 600 hombres, ¿sí? Entonces, lo que quería decir es que este Samgar no necesariamente es alguien del pueblo. Ya les digo, algunos sugieren que es un mercenario que fue aún en eso usado por Dios, y que aún por eso dice, y aún salvó al pueblo, ¿ya?, de los filisteos, ¿sí? Entonces, por eso también se entiende que no tiene mucha relevancia y no se cuenta o no se ahonda mucho en su historia. Simplemente es Samgar, hijo de Anat, o sea, viene de un pueblo que no es necesariamente del pueblo como tal, o sea, es ajeno, pero aún a Dios lo usó, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, hoy hemos visto entonces estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Jueces,
que nos van enfrentando ya con otras cosas y con otra dinámica diferente a lo que es la Torá, que es el libro de Josué y demás, que nos va dejando algunas cositas para la vida, que nos va enseñando de pronto cosas como esto de Ahod, de Otoniel y demás, que son muy importantes para nosotros en el día a día y un poco más práctico, si se quiere. ¿Sí? Eso básicamente. Dios mediante, la siguiente semana hemos de estar viendo el capítulo 4 y 5, que ya les digo con esto de Débora y Barak, que como tal no debe resultarnos ajeno, porque este capítulo 4 y 5 es precisamente una Haftará, ¿sí? Es la Haftará de Beshalach, de hecho, ¿sí? Entonces es una Haftará que en su momento ya lo vimos. Sin embargo, sí es bueno que recapitulemos porque el cántico de Débora y Barak tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades que en su momento no los alcancé a ver precisamente porque después pude ver algunas otras cosas, investigar algunas cosas más y si quisiera comentarlo después para que tengamos ahí en mente. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, si tenemos alguna otra pregunta, alguna participación, sería bueno. Y si no, podemos ir concluyendo con la grabación. ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.